El maestro de cinturón rojo rompe el brazo de una joven luchadora. Pero cuando Chuck Norris emerge de la multitud, todo cambia. Suscríbete al canal y mira desde dónde estás viendo este video. El American Combat Center de Dallas pulsaba con una energía inquieta y caliente que vibraba bajo el estruendo de la música promocional y el resplandor de las luces en movimiento. Era un monumento al espectáculo y al comercio, construido para los ojos hambrientos de un mundo que exigía violencia envuelta en la promesa del entretenimiento. Las banderas ondulaban sobre las gradas abarrotadas, mostrando los nombres de patrocinadores y luchadores por igual, prometiendo una noche de combate inolvidable, prometiendo sangre, sudor y momentos de triunfo para cámaras y multitudes que los convertirían en contenido antes de que las luces se atenuaran nuevamente. El aroma de las palomitas con mantequilla, el sudor y el leve sabor metálico de la tensión llenaba el aire mientras los cuerpos se apretujaban, susurrando con emoción, con los ojos fijos en las pantallas gigantes que mostraban calentamientos detrás del escenario y primeros planos de rostros esperando a entrar en la luz. En las pantallas se reproducían fragmentos de entrevistas, rostros de jóvenes luchadores orgullosos y ansiosos mezclados con las miradas frías y endurecidas de veteranos que habían aprendido hacía mucho tiempo a ocultar sus nervios. Pero por encima de todos ellos, un rostro apareció más grande, dominando las pantallas como la sombra de la inevitabilidad. Sonriendo con arrogancia, flexionando músculos, una encarnación viviente del eslogan del evento. Victor the Bone Crusher Kozlov, cinturón rojo, invicto en sus combates de exhibición, adorado y despreciado en igual medida, un hombre que había convertido la demostración en dominación y había encontrado una audiencia ansiosa por cada hueso que rompía bajo las luces despiadadas. Víctor, a los 42 años, era una torre de músculo y arrogancia. Sus amplios hombros llevaban una docena de parches de patrocinadores. Su cabeza rapada brillaba bajo las luces, su barba recortada le daba el aspecto de un gladiador sacado del pasado y rehecho para pay-per-view. A 30 millas del resplandor del American Combat Center, en un dojo familiar del suburbio de Plano, Dina Norris ajustaba su cinturón azul por quinta vez, apretándolo sobre la tela blanca y crujiente de su gi. Era pequeña pero no frágil. Su físico había sido forjado por años de entrenamientos, miles de horas pasadas en colchonetas que olían a sudor y productos de limpieza, rodeada por los golpes sordos de los puñetazos contra las almohadillas y los gritos agudos de los instructores exigiendo mejor, más rápido, técnica más limpia. A los 16 años, con el cabello recogido en una trenza apretada, los ojos marrones de Dina miraron su reflejo, viendo más allá del rubor nervioso de sus mejillas, a la chica que había soñado con este momento desde los 12 años. Viendo combates en pantallas prestadas, soñando con el día en que pudiera subir a la colchoneta, no solo para demostrar su valía, sino para probar que las mujeres merecían el espacio, el respeto y el derecho a estar como iguales. Dina, tu técnica es impecable, pero en el torneo enfrentarás oponentes que no respetan las reglas como nosotros aquí, le dijo su sensei. Un hombre curtido con manos callosas y una voz que podía cortar el miedo. Sus ojos se suavizaron mientras la observaba practicar sus katas. No importa si ganas en el sentido convencional. Se trata de presencia, de estar ahí cuando el mundo te dice que debes arrodillarte, de demostrar técnica y corazón. Dina asintió, llevando esas palabras en el bolsillo de su corazón, tocándolas ahora mientras respiraba lentamente, tratando de mantener oculto el temblor de sus manos mientras se ataba el cinturón. En la pared del dojo, fotografías enmarcadas mostraban generaciones de estudiantes. Y en el centro, una imagen de su padre en sus días de gloria, joven y feroz, con el mismo fuego en los ojos que ahora ardía en los de ella. Afuera, el mundo rugía con noticias del torneo, con videos de Víctor Kozlov rompiendo huesos y sonriendo para las cámaras.
Pero aquí, en la quietud del dojo familiar, Dina cerró los ojos y sintió el peso de algo más grande que la victoria. El legado de honor que corrían por sus venas, la casa Norris se alzaba en silencio bajo la luz dorada del atardecer de Texas, sus paredes cargadas con el peso de la leyenda que las habitaba. Dina caminó por el pasillo principal, sus pies descalzos susurrando contra el suelo de madera, pasando junto a fotografías que contaban la historia de un hombre que había trascendido el deporte para convertirse en mito viviente. En cada marco, Chuck Norris la miraba desde diferentes épocas, joven y hambriento en sus primeros torneos, feroz y concentrado durante sus años de competencia mundial, sonriente y paternal en fotografías familiares más recientes. Pero era la fotografía del centro la que siempre detenía a Dina, aquella donde su padre, a los 25 años, sostenía el trofeo del Campeonato Mundial de Karate, sus ojos brillando con una intensidad que parecía traspasar el cristal del marco. El peso del nombre puede ser una bendición o una maldición, había dicho él una vez, cuando Dina tenía 13 años y lloraba después de su primera derrota en un torneo juvenil. Depende de si lo usas como una muleta o como alas. Ahora, a los 16, Dina entendía el verdadero significado de esas palabras. Cada vez que entraba a un dojo, las miradas se dirigían primero a su apellido antes que a su técnica. Cada victoria era disminuida con susurros de «Por supuesto, es una Norris», y cada derrota magnificada con «Ni siquiera puede estar a la altura de su padre». Se detuvo frente al trofeo más preciado de la familia, el que su padre había ganado en el torneo que lo había catapultado a la fama. La placa dorada reflejaba su rostro, y por un momento vio no solo sus propias facciones, sino el eco de la determinación que había construido una leyenda. En su bolsillo, su teléfono vibró con una notificación. El video de Viktor Kozlov, rompiendo las costillas de su oponente, había alcanzado 1 millón de visualizaciones. Los comentarios se burlaban de cualquier luchador lo suficientemente tonto como para enfrentarlo, especialmente niñitas que jugaban a ser guerreras. Dina apretó los puños, sintiendo el fuego familiar que ardía en su pecho. No lucharía solo por sí misma, sino por cada chica que había sido subestimada, por el honor de un nombre que significaba más que fama, significaba integridad. El legado la llamaba, y ella respondería. El centro de convenciones de Richardson vibró con la energía de 150 luchadores, compitiendo por las últimas plazas para el torneo principal de Dallas. El aire olía a alimento y determinación, mientras las colchonetas azules se extendían como islas de combate bajo las luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente, creando sombras que danzaban sobre los rostros tensos de los competidores. Dina se movió por su división con la gracia fluida que había heredado no solo de la sangre, sino de años de disciplina implacable. Su primer oponente, una veterana de Houston con brazos como cables de acero, cayó ante una combinación de barrido y proyección que hizo que la pequeña multitud de espectadores murmurara con apreciación. La segunda pelea terminó aún más rápido. Un contragolpe perfectamente cronometrado que dejó a su oponente mirando el techo con ojos vidriosos. «Dina Norris avanza a la final regional», gritó el árbitro, levantando su brazo mientras las cámaras capturaban el momento. Los flashes iluminaron su rostro sudoroso, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y determinación tranquila que recordaba a fotografías de otra época. En el área VIP, separado del bullicio por paneles de cristal tintado, Viktor Kozlov se inclinó hacia adelante en su asiento de cuero, sus ojos entrecerrados fijándose en la pequeña figura que saludaba respetuosamente a sus oponentes caídas. Una sonrisa lenta y predatoria se extendió por su rostro mientras tomaban notas mentales. La forma en que Dina mantenía su guardia baja por confianza, la manera en que favorecía ligeramente su pierna derecha, la inocencia en sus ojos que aún no había sido templada por el verdadero dolor. «¿Quién es la niña?»,
preguntó a uno de los organizadores del torneo. Un hombre nervioso con traje arrugado que inmediatamente se puso rígido al escuchar la voz del maestro del cinturón rojo. Dina Norris, señor, hija de... Sé quién es su padre. Víctor interrumpió. Su voz como vidrio molido. Interesante. Abajo, Dina recibía las felicitaciones de su sensei, sin saber que en las sombras de arriba los ojos de un depredador habían encontrado a su presa. El torneo principal la esperaba. Y con él, una confrontación que pondría a prueba no solo su habilidad, sino el verdadero significado del legado que llevaba en su nombre. El salón de conferencias del Omni Dallas Hotel se llenó de flashes y murmullos cuando los luchadores clasificados tomaron sus asientos detrás de la larga mesa cubierta con el mantel corporativo del torneo. Dina se sentó en el extremo izquierdo, pequeña entre los otros competidores, sus manos descansando calmadamente sobre el micrófono, mientras las cámaras de ESPN y Fox Sports enfocaban los rostros que protagonizarían el evento principal. Víctor dominaba el centro de la mesa como un rey en su trono, su físico masivo haciendo que la silla pareciera un juguete. Cada pregunta de los reporteros era una oportunidad para que flexionara no solo sus músculos, sino su arrogancia, describiendo con detalles sádicos cómo había educado a sus oponentes anteriores. Señor Kozlov, preguntó una reportera de ESPN, ¿qué opina de enfrentar a competidores más jóvenes en este torneo? Víctor se reclinó, su sonrisa expandiéndose como una grieta en el hielo. Sus ojos se deslizaron deliberadamente hacia Dina, quien mantuvo su mirada firme pero sintió cómo el aire en la habitación se espesaba con expectación maliciosa. Los jóvenes necesitan aprender respeto, dijo Víctor, su acento ruso haciendo que cada palabra sonara como una amenaza envuelta en terciopelo, especialmente cuando vienen de familias famosas y piensan que un apellido puede protegerlos del dolor real. Las cámaras giraron hacia Dina. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, oliendo la sangre en el agua. El silencio se extendió como una telaraña, hasta que Dina se acercó a su micrófono. El respeto se gana en la colchoneta, señor Kozlov, respondió con voz tranquila pero firme, no rompiendo huesos para las cámaras. Víctor rió. Un sonido áspero que hizo que varios reporteros se estremecieran. Pequeña Norris, tu papá no estará ahí para salvarte cuando llores. Espero que tengas un buen seguro médico. La habitación estalló en murmullos y el clic frenético de las cámaras. Los organizadores del torneo intercambiaron miradas nerviosas, calculando las ganancias que generaría esta rivalidad mediática contra los riesgos legales de lo que Víctor había insinuado. Dina sintió el peso de miles de ojos sobre ella, de las cámaras transmitiendo en vivo, de la expectación que ahora la seguiría hasta la colchoneta. Había aceptado el desafío públicamente y no había vuelta atrás. La habitación del hotel era pequeña y estéril, iluminada solo por la lámpara de noche, que proyectaba sombras largas sobre las paredes beige. Dina se sentó en el borde de la cama, sus piernas cruzadas, mirando su teléfono mientras las luces de Dallas parpadeaban a través de la ventana como estrellas caídas. El video de la conferencia de prensa había sido reproducido 500,000 de veces en las últimas 6 horas, y los comentarios eran un mar de especulación sobre cuánto tiempo sobreviviría contra Víctor. El teléfono vibró. El nombre «Papá» apareció en la pantalla, y Dina sintió cómo su pecho se apretaba con una mezcla de alivio y aprensión. «Hola, papá. Vi la conferencia de prensa», dijo Chuck, su voz familiar y cálida, llenando el silencio frío de la habitación. «Manejaste bien sus provocaciones». Dina cerró los ojos, sintiendo las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente amenazando con desbordarse. «Papá, él no está jugando. Los videos de sus peleas, la forma en que rompe a la gente. No es solo para ganar. Es porque disfruta haciéndolo». Hubo una pausa larga antes de que Chuck respondiera.
Y Dina pudo escuchar el peso de los años en su silencio, las décadas de experiencia que sabían distinguir entre la bravuconería y la verdadera maldad. Mija, hay una diferencia entre un guerrero y un matón, dijo finalmente. Los guerreros luchan por algo más grande que ellos mismos. Los matones luchan porque están vacíos por dentro. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? La fuerza no siempre viene del músculo, Dina. Tu bisabuelo me enseñó que la verdadera fuerza viene de aquí. Y aunque no podía verlo, Dina sabía que se tocaba el corazón, de saber por qué luchas. Después de colgar, Dina se acostó en la cama, mirando el techo. En su mente, repasó cada técnica, cada movimiento, cada lección que había aprendido. Pero más que eso, pensó en las niñas que la verían mañana, en la conferencia de prensa donde Víctor había tratado de humillarla, en el legado que no era solo un nombre sino una responsabilidad. Afuera, la ciudad dormía, pero en algún lugar, Víctor Kozlov probablemente estaba sonriendo planeando exactamente cómo rompería a la hija de la leyenda. El amanecer traería la verdad. El American Combat Center rugía con una energía que parecía hacer temblar los cimientos del edificio. 20,000 espectadores llenaban cada asiento, sus voces fusionándose en un rugido primitivo que se alimentaba de la expectación de sangre y espectáculo. Las pantallas gigantes reproducían en bucle los momentos más brutales de Víctor, intercalados con tomas de Dina entrenando, creando una narrativa que todos entendían. El león y el cordero, el depredador y la presa. En los túneles bajo la arena, Dina caminaba hacia su destino, cada paso resonando contra el concreto frío, mientras el rugido de arriba se filtraba a través de las paredes como el sonido de una tormenta distante. Su ji estaba impecable. Su cinturón azul atado con la precisión que su sensei le había enseñado. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los nudos. Los oficiales del torneo la flanqueaban, sus rostros profesionalmente neutros, pero ella podía ver la preocupación en sus ojos, la forma en que evitaban el contacto visual directo. Todos habían visto los videos, todos sabían lo que Víctor era capaz de hacer. «Señorita Norris», dijo uno de los oficiales, su voz apenas audible sobre el estruendo de arriba, «recuerde que puede retirarse en cualquier momento. Nadie la juzgará». Dina lo miró, viendo en su expresión la misma duda que había seguido a las mujeres en las artes marciales durante generaciones. La sugerencia gentil pero condescendiente de que quizás esto era demasiado para ella. «Gracias por su preocupación», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. «Pero mi lugar está en esa colchoneta, arriba». Las luces se atenuaron y el bass line comenzó a tronar, señalando la entrada de Víctor. El rugido de la multitud se transformó en algo más oscuro, más hambriento. A través de los monitores en los túneles, Dina vio cómo emergía. Una montaña de músculo y maldad, sus brazos extendidos mientras absorbía la adoración de aquellos que habían venido a verlo destruir. Se detuvo en el centro de la colchoneta. Tomó el micrófono que le ofrecían, y su voz llenó la arena como el rugido de una bestia primordial. «Pequeña Norris», gritó, sus palabras rebotando contra las paredes. «Ven a jugar conmigo». Era su turno. No había vuelta atrás. Las luces de la arena se concentraron como soles artificiales sobre la colchoneta blanca, creando un círculo de verdad despiadada donde solo importaban la técnica, la voluntad y el corazón. Dina emergió del túnel, sus pasos medidos y firmes, ignorando los gritos contradictorios de la multitud que se dividía entre quienes admiraban su coraje y quienes habían venido a ver su destrucción. Víctor la esperaba en el centro, girando lentamente como un planeta oscuro, su sonrisa expandiéndose al ver el tamaño de su oponente. La diferencia era obscena. Él, una montaña de músculo y violencia contenida. Ella, una bailarina de guerra cuya fuerza residía en lugares que las cámaras no podían capturar. El árbitro, un veterano que había presidido 1000 combates,
Les explicó las reglas con voz tensa, recordándoles que esto era una exhibición, que el control era esperado, que la habilidad importaba más que la destrucción. Víctor asintió con una sonrisa que prometía todo lo contrario. La campana sonó. Víctor atacó inmediatamente. Pero Dina se movió como agua, esquivando, redirigiendo, usando su velocidad contra su fuerza bruta. Por momentos preciosos, brilló en la colchoneta, ejecutando técnicas que hicieron que incluso algunos de los seguidores de Víctor murmuraran con admiración. Sus contraataques eran precisos, sus movimientos fluidos, una demostración de todo lo que las artes marciales podían ser cuando se practicaban con honor. Pero Víctor no había venido a demostrar arte. Había venido a quebrar. Cuando Dina ejecutó una proyección perfecta que lo envió al suelo, la rabia se encendió en sus ojos como llamas en petróleo. Se levantó con una furia que transformó el aire mismo. Y en ese momento, la exhibición murió y nació algo más oscuro. Agarró la muñeca de Dina con una fuerza que hizo crujir los huesos pequeños, torciéndola con la precisión cruel de quien había perfeccionado el arte de romper cuerpos. Ella golpeó la colchoneta 1, 2, 3 veces, la señal universal de rendición, pero Víctor no soltó. Sus ojos se clavaron en los de ella mientras torció más, hasta que el sonido que todos temerían recordar para siempre resonó por la arena. El crack nítido del hueso al partirse, el grito de Dina atravesó el rugido de la multitud como una cuchilla. El grito de Dina cortó el aire de la arena como el lamento de algo sagrado siendo profanado, agudo y crudo, silenciando instantáneamente a 20.000 espectadores que súbitamente comprendieron la diferencia entre entretenimiento y atrocidad. Su cuerpo se desplomó en la colchoneta, su brazo izquierdo colgando en un ángulo que la naturaleza nunca había pretendido, mientras sus lágrimas se mezclaban con el sudor sobre la superficie blanca que ahora parecía manchada por algo más oscuro que la sangre. Víctor soltó su muñeca como si fuera basura, irguiéndose lentamente mientras una sonrisa satisfecha se extendía por su rostro como aceite sobre agua. Levantó los brazos hacia las cámaras, flexionando sus músculos mientras giraba en un círculo lento, absorbiendo el rugido confuso de una multitud, dividida entre el horror y una fascinación enferma por la violencia que acababan de presenciar. «Así se enseña respeto», gritó hacia las cámaras, su voz amplificada por los micrófonos de ringside. La pequeña Norris aprendió que los apellidos famosos no protegen de la realidad. El personal médico se precipitó hacia la colchoneta, sus rostros profesionalmente serenos, pero sus ojos mostrando la urgencia de quienes habían visto demasiadas lesiones causadas por la crueldad más que por el deporte. Se arrodillaron junto a Dina, sus manos expertas, evaluando el daño, mientras ella luchaba por controlar los sollozos que se escapaban entre sus dientes apretados. En las gradas, el sonido se fragmentó en ondas contradictorias. Algunos espectadores abucheando con indignación moral, otros gritando aprobación por el espectáculo, muchos simplemente sentados en silencio aturdido, procesando lo que acababan de presenciar. Las cámaras capturaron todo: la agonía en el rostro de Dina, la arrogancia radiante de Víctor, la incomodidad de los oficiales que no sabían cómo proceder cuando el entretenimiento cruzaba tan brutalmente hacia la barbarie. Víctor se acercó a los micrófonos de los comentaristas, su sonrisa ampliándose mientras se inclinaba hacia las cámaras. Chuck Norris debería haber enseñado mejor a su hija. Quizás ahora aprenda que algunas lecciones solo se enseñan con dolor. En ese momento, mientras Víctor saboreaba su victoria cruel y Dina yacía rota en la colchoneta, la arena pareció contener el aliento, como si el universo mismo estuviera esperando que la justicia respondiera al llamado. En la sección 15, fila 8, un hombre se puso de pie con la quietud deliberada de una montaña que decide moverse. Durante toda la pelea había permanecido inmóvil, sus manos descansando sobre sus rodillas, sus ojos fijos en la colchoneta donde su hija había demostrado todo lo que él le había enseñado sobre honor y coraje. Ahora, mientras Víctor celebraba sobre el cuerpo roto de Dina,
Algo cambió en el aire mismo de la arena. Chuck Norris comenzó a caminar hacia abajo, sus pasos medidos y silenciosos a pesar del caos que rugía a su alrededor. No corría. No gritaba. Simplemente se movía con la inevitabilidad de la justicia finalmente despertando de su sueño. Los espectadores a su paso se dieron cuenta gradualmente de quién caminaba entre ellos, sus murmullos extendiéndose como ondas en un estanque hasta que una ola de reconocimiento comenzó a silenciar secciones enteras de la arena. Las cámaras lo encontraron, sus lentes ampliando su rostro en las pantallas gigantes, y 20,000 personas sostuvieron colectivamente la respiración. No era el Chuck Norris de las películas o los memes de Internet. Era un padre viendo a su hija quebrada por un monstruo que confundía la crueldad con la fuerza, y en sus ojos ardía algo que había estado dormido durante décadas. La furia controlada de un guerrero verdadero. Víctor, aún saboreando su momento de gloria, tardó en notar el cambio en la atmósfera. Cuando finalmente siguió las miradas de la multitud hacia las gradas, su sonrisa vaciló. Por primera vez en años, Víctor Kozlov sintió algo que había olvidado que existía. La sensación primitiva y pura del miedo. Chuck llegó a la barrera que separaba las gradas de la zona de combate, y la saltó con una fluidez que desmentía sus años. Sus botas tocaron el suelo de la arena con un sonido sordo que pareció resonar más fuerte que los gritos de 20,000 personas. Se quitó su chaqueta con movimientos deliberados, la dobló cuidadosamente y la colocó sobre la barrera. Luego se volvió hacia Víctor, quien había dejado de celebrar completamente, sus ojos ahora fijos en la leyenda viviente que caminaba hacia él, con la paciencia letal de la justicia misma. «Tú y yo necesitamos hablar», dijo Chuck, su voz tranquila pero llevando el peso de décadas de disciplina y una vida entera de honor. La arena se sumió en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces sobre sus cabezas. Chuck caminó hacia el centro de la colchoneta, donde Víctor esperaba con una confianza que comenzaba a agrietarse en los bordes como hielo bajo el sol de primavera. A los 64 años, Chuck se movía con la gracia económica de un hombre que había dedicado su vida entera a perfeccionar no solo la técnica, sino la filosofía detrás de cada movimiento. «Esto no es necesario, viejo», murmuró Víctor, su voz perdiendo el veneno que había mostrado momentos antes. «Fue solo una pelea. Las cosas se salen de control». Chuck no respondió inmediatamente. Sus ojos se desplazaron hacia donde Dina yacía, siendo atendida por los paramédicos, su rostro pálido pero sus ojos fijos en él, con una mezcla de dolor y esperanza. Cuando volvió a mirar a Víctor, había algo en su expresión que hizo que el aire mismo pareciera más espeso. «No», dijo Chuck con voz tranquila, «esto no fue una pelea. Esto fue un hombre adulto torturando a una niña por diversión». Víctor atacó primero, lanzando un gancho brutal que había derribado a docenas de oponentes. Pero Chuck simplemente no estaba ahí cuando el puño llegó, moviéndose con una economía de movimiento que transformó la fuerza de Víctor en aire vacío. Un contraataque fluido, casi casual, envió a Víctor tambaleándose hacia atrás, sus ojos ahora ampliándose con la comprensión de que había despertado algo que no podía controlar. La multitud observaba en silencio reverencial, mientras Chuck desmontaba sistemáticamente a Víctor, no con la brutalidad espectacular que el público había venido a ver, sino con la precisión quirúrgica de décadas de maestría. Cada movimiento tenía propósito. Cada técnica llevaba el peso de la justicia. No buscaba humillar, sino enseñar la diferencia entre el poder y la fortaleza, entre la dominación y la disciplina. Cuando Víctor intentó el mismo agarre que había quebrado el brazo de Dina, Chuck simplemente invirtió la técnica, controlando la muñeca del hombre más grande con una facilidad que parecía desafiar las leyes de la física. «Ahora», dijo Chuck suavemente, «vas a aprender sobre el respeto real». La habitación del hospital estaba bañada en la luz dorada del atardecer de Texas, suave y sanadora, tan diferente de los reflectores despiadados que habían iluminado la pesadilla de la noche anterior. Dina yacía en la cama ajustable,
su brazo izquierdo inmovilizado en un cabestrillo azul, pero sus ojos ya no mostraban el dolor devastador que había llenado la arena. En su lugar había algo nuevo, una comprensión profunda de lo que significaba verdaderamente luchar. Chuck se sentó en la silla junto a la cama, sus manos descansando suavemente sobre las de ella, sin decir nada porque las palabras no eran necesarias. En las pantallas de televisión montadas en la pared, las noticias reproducían clips de la confrontación una y otra vez. Pero el volumen estaba apagado. El mundo podía hablar todo lo que quisiera. Lo que importaba estaba aquí, en esta habitación tranquila donde un padre y su hija compartían el silencio que sigue a las tormentas. ¿Duele?, preguntó Chuck finalmente, aunque ambos sabían que no se refería solo al brazo. Menos de lo que pensé que dolería, respondió Dina, su voz más clara de lo que había estado en horas. Papá, cuando estaba allí en la colchoneta, cuando me quebró el brazo, no fue el dolor físico lo que más me dolió. Fue pensar que había fallado. Chuck apretó suavemente su mano buena. Mija, lo que mostraste anoche no fue fracaso, fue coraje. Hay una diferencia entre ser derrotada y ser vencida. Víctor puede haber roto tu brazo, pero no te venció. Por la ventana, Dallas se extendía bajo el cielo del atardecer, y en algún lugar allá afuera, las niñas que habían visto la pelea estaban hablando con sus padres, pidiendo clases de artes marciales, encontrando su propia fuerza en la valentía que Dina había mostrado incluso en su momento más vulnerable. ¿Cuándo puedo volver a entrenar?, preguntó Dina, y en esa pregunta Chuck escuchó el eco de su propia voz décadas atrás, la misma hambre indomable que había construido leyendas. Cuando estés lista, dijo sonriendo. Pero esta vez entrenaremos juntos. Afuera, el mundo giraba, las noticias continuaban. Y en algún lugar, Víctor Kozlov enfrentaba las consecuencias de confundir la crueldad con la fuerza. Pero aquí, en esta habitación llena de luz dorada, comenzaba algo nuevo. No solo la curación de un brazo roto, sino el fortalecimiento de un espíritu que ahora sabía que las verdaderas victorias no siempre se miden en trofeos, sino en la capacidad de levantarse, de continuar, de transformar el dolor en propósito. El camino hacia adelante estaba claro.